El hombre que aprendió a ser amado. Hola, mi nombre es Fide y bienvenido a este espacio de transformación. ¿Alguna vez te has sentido profundamente amado? No de una manera común o pasajera, sino de esa forma que lo transforma todo desde adentro, que disuelve tus miedos más arraigados, reescribe tu identidad desde sus cimientos y te da un valor que no depende de lo que hagas, sino de quién eres. En el corazón del cristianismo late una verdad sorprendente. Los gigantes de la fe no fueron forjados primero en el campo de batalla o en el púlpito, sino en la quietud de saberse amados por Dios. Y hay un hombre en la Biblia cuya vida entera es el testimonio más puro de esta realidad. No fue el más elocuente, no fue el más audaz, ni el primer líder, pero fue simplemente y para siempre el amado. Su nombre es Juan. Imagínatelo, un pescador de Galilea de carácter impetuoso, a quien llamaban Hijo del Trueno. Podría haber pasado a la historia como una nota de pie, uno más del grupo, pero un encuentro con una mirada lo cambió todo. Su historia es un recordatorio eterno de que el discipulado, en su esencia más pura, no nace del esfuerzo sobrehumano ni del conocimiento absoluto, sino de la valentía de reposar la cabeza sobre el pecho de Dios y escuchar el latido del universo. Él no fue un teólogo distante, fue un amigo íntimo de la luz, y en esa intimidad encontró el coraje inquebrantable para ser el único que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron, y la profunda visión para escribir las palabras que, 2000 años después, siguen conteniendo el misterio más grande y simple: Dios es amor. Este es el viaje del Hijo del Trueno, que se convirtió en el apóstol del amor, de un hombre que fue transformado no por una ley, sino por una relación. Un viaje que nos invita a hacernos la pregunta más crucial y sanadora. En el silencio de tu propio corazón, en medio de tus fallas y tus luchas, ¿qué podría cambiar si hoy, en este momento, te atrevieras a creer que tú también eres así de amado? Acompáñame en esta exploración para que la respuesta no solo esté en un libro antiguo, sino que está esperando a ser vivida en tu historia. Capítulo 1. El Hijo del Trueno. Antes de que existiera el discípulo amado, estaba Juan, el Hijo del Trueno. Imagina a ese joven, manos callosas por las redes y el salitre, acostumbrado a los desafíos del mar de Galilea. Su mundo era uno de esfuerzo tangible, de ganarse el pan con el sudor de la frente junto a su padre Zebedeo y su hermano Jacobo. Y en su interior aún ardía un fuego impetuoso. El apodo que Jesús mismo le puso no era una casualidad. Hijos del Trueno. Hablaba de un carácter explosivo, lleno de una pasión que aún no había sido canalizada, un corazón bien intencionado pero crudo, que aún no comprendía el verdadero poder de la mansedumbre. Este no era un hombre naturalmente manso, era el tipo de persona que, llena de celo y tal vez de orgullo, quería llamar fuego del cielo para consumir a un pueblo samaritano que no quiso recibir a Jesús. Era el que, junto a su hermano, se atrevió a pedir un puesto de honor en el reino que imaginaban, un reino de poder y gloria terrenal. En su mente, el Mesías iba a restaurar un reino político, y ellos querían asegurar su lugar en la nueva corte. Detrás de ese ímpetu yacía un anhelo profundo de significado, de ser parte de algo grande, pero interpretado a través de una lente mundana de competencia y estatus. ¿Alguna vez has visto la ambición desmedida que nos hace pasar por encima de otros? La rapidez para juzgar
y condenar a quien piensa o vive diferente, ese fuego interior de indignación que más quema que ilumina, Juan no era un santo de fábula, distante, sereno desde su nacimiento. Era un joven con un corazón apasionado pero profundamente equivocado, que buscaba grandeza en los lugares incorrectos. Su historia nos grita que Dios no busca herramientas perfectas y pulidas, sino corazones fervientes, dispuestos a ser moldeados. Tal vez tú también has albergado ese trueno en tu pecho, la ira que estalla en casa, la ambición que envenena tu trabajo, el deseo desesperado de reconocimiento que nace de la inseguridad o de la tendencia a dividir el mundo entre nosotros y ellos. Juan era así, y en su historia podemos vernos a nosotros mismos, seres llenos de un potencial inmenso y una energía ardiente que, sin la dirección correcta, puede consumirlo todo a su paso. Su vida antes de Cristo es un espejo esperanzador. Nos muestra que Dios no desecha nuestra pasión, sino que la toma, por más destructiva que parezca, y la purifica en el fuego de su amor, para una misión eterna. Él se especializa en transformar truenos en cantos de amor. Capítulo 2. El día que el trueno conoció la calma. Fue en el sencillo umbral de un venid y ved donde el hijo del trueno comenzó a aprender el lenguaje del amor. El camino de Juan, acostumbrado a la rudeza del mar y a la fogosidad de su carácter, estaba a punto de ser interceptado por una gracia que no podía prever. Mientras las olas del mar de Galilea aún mecían sus ambiciones terrenales, una voz muy diferente a la de su maestro, Juan el Bautista, resonaría para redirigir el rumbo de su vida. No fue un llamado hecho con truenos ni con fuego del cielo, sino con la sencillez abrumadora de una verdad viviente. He aquí el Cordero de Dios, gritó el Bautista, y en ese instante toda la atención del joven pescador se concentró en un solo hombre, Jesús. La curiosidad, mezclada con un anhelo que ni él mismo entendía, lo impulsó junto a Andrés a seguir a aquel desconocido en un acto espontáneo. Entonces él se volvió. No era un giro casual, sino un movimiento cargado de intencionalidad eterna. Sus ojos se encontraron con los de Juan y la pregunta que surgió atravesó toda la capa de pretensión. ¿Qué buscáis? No era un interrogatorio, era una invitación a mirar al fondo de su propio corazón. ¿Qué buscaba él en verdad? Gloria, poder, validación. Aturdidos, la única respuesta honesta que pudieron articular fue otra pregunta. Rabí, ¿dónde moras? No preguntaron por una doctrina, sino por una dirección. No querían saber qué pasaba. Querían saber dónde vivía. Querían estar donde Él estaba. La respuesta de Jesús, venid y ved, fue el umbral hacia una nueva existencia. Juan no fue conquistado por un argumento impecable o con un despliegue de poder, sino por una hospitalidad divina. Se sentó, escuchó, observó. En la intimidad de esas horas, el fuego impetuoso de su corazón comenzó a transformarse. El hijo del trueno se encontró reposado, tal vez por primera vez, no en la certeza de sus propias fuerzas, sino en una paz que lo envolvía y lo aceptaba tal como era. No fue un cambio instantáneo, fue un carácter impetuoso. Aún se manifestaría, pero fue el día en que una semilla de amor eterno fue plantado en lo más profundo de su ser. A veces,
Dios no nos detiene con un relámpago en el camino. A veces nos invita a una conversación al atardecer y en la simpleza de ese encuentro nuestro mundo se transforma para siempre. Capítulo 3. Cautivado hasta la eternidad. El discípulo que aprendió a permanecer. El título de discípulo amado no fue un regalo pasivo, sino el nombre de una misión que Juan tuvo que aprender a vivir en cada amanecer, en cada camino polvoriento y en cada herida que el mundo le infligió. Su vida con Cristo fue un viaje de 3 años, donde el Hijo del Trueno descubrió que la verdadera fuerza no está en el estruendo, sino en la permanencia silenciosa, no en imponerse, sino en reposar. Fue un proceso lento, a veces incómodo. Aún vemos detalles del viejo carácter cuando, con su hermano, pide un lugar de honor en el reino, o cuando quiere prohibir que alguien ajeno al grupo eche fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero cada vez la mirada de Jesús, llena no de reproche, sino de amor paciente, lo iba moldeando. Él era llevado a los momentos más íntimos. Fue testigo de la transfiguración, donde la divinidad de Cristo brilló ante sus ojos. Estuvo presente en el aposento alto y en Getsemaní, donde la humanidad de Jesús sudó angustia, y en un gesto que lo define para siempre, durante la última cena, reposó su cabeza sobre el pecho del Salvador, escuchando el mismo latido que da vida al cosmos. Este no era ya el joven impaciente, era el amigo que estaba aprendiendo, en la intimidad, el lenguaje del corazón de Dios. Sin embargo, la prueba de fuego de su transformación llegó en Gólgota, cuando la oscuridad cubrió la tierra y el Mesías parecía definitivamente derrotado. Cuando el miedo dispersó a los más valientes, una sola figura permaneció de pie junto a las mujeres: Juan. El que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, ahora contemplaba ese mismo pecho traspasado por una lanza. Su fe no se sostenía en ese momento por milagros visibles, sino por la memoria de un amor que había experimentado como real, y en la cúspide del dolor recibió el encargo más sagrado: mujer, he ahí tu hijo, y a él, he ahí tu madre. En el abismo de la muerte, Jesús tejía los lazos eternos de una familia fundada no en la sangre, sino en la fidelidad. En ese instante, el apóstol del amor nació completamente, forjado no en el triunfo, sino en la entrega más radical y dolorosa. Después de la resurrección y Pentecostés, la misión de Juan se convirtió en una encarnación viviente de esa verdad. No se le conoce por grandes viajes como a Pablo, sino por la profundidad y la permanencia. Se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén y luego en Éfeso, siendo reconocido como el anciano. La pasión que antes consumía ahora ardía con una llama constante y cálida, alimentando, corrigiendo y consolando a las comunidades. Sus cartas no están llenas de complejas discusiones teológicas, sino de una verdad simple y profunda que se repite como un mantra sanador: Dios es amor. Y este amor se demuestra no de palabra, sino en hechos y en verdad. Él, que había visto, oído y tocado al Verbo de la vida, ahora invitaba a todos a entrar en esa misma comunión. Pero la transformación no lo eximió del sufrimiento. La tradición nos dice que fue el último apóstol en morir
y que en sus años finales fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Lejos de ser el fin, el exilio se convirtió en su santuario final. Allí, él mismo, que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, fue invitado a penetrar los misterios más profundos del cielo y la tierra. La intimidad con Dios lo capacitó para recibir la visión más grandiosa, el libro del Apocalipsis, donde el Dios es amor, se revela también como el juez santo que un día hará nuevas todas las cosas. Aquí yace una lección crucial para nosotros. La fe no nos libra del dolor o de la soledad, pero sí transforma esos lugares desolados en el estudio donde Dios nos concede nuestras versiones más profundas. Juan no escribió el Apocalipsis desde un trono, sino desde una prisión. Tuvo que perder su libertad para ganar una revelación. Su vida nos grita que nuestro valor no está para evitar las tormentas, sino en descubrir en medio de ellas que podemos reposar nuestro corazón en un amor que es más fuerte que la muerte. Capítulo 4. El eco eterno, cuando el amor se convierte en palabra y profecía. El eco de la voz de Juan no se apagó con su muerte, por el contrario, se amplificó hasta convertirse en uno de los cimientos mismos de la civilización occidental. Su legado es una triple herencia que sigue respirando en cada rincón donde se pronuncia el nombre de Cristo. Primero nos dejó el Evangelio del Verbo, el más teológico y profundo de los cuatro, donde no solo narra lo que Jesús hizo, sino que revela quién es Jesús en la eternidad, el Logos, la palabra creadora hecha carne. Mientras los evangelios sinópticos nos muestran al Jesús histórico, Juan, desde la intimidad de su experiencia, nos entrega al Jesús metafísico, al Hijo eterno del Padre. Cada línea de su evangelio, desde las bodas de Caná hasta el discurso del pan de vida, desde la resurrección de Lázaro hasta la oración sacerdotal, está impregnada de la conciencia de que estuvo junto al Dios hombre. Segundo, sus cartas pastorales son el manual del amor aplicado. En un mundo lleno de doctrinas falsas y confusiones, el anciano apóstol no debate con filosofías complejas, sino que va al corazón del asunto. Dios es amor. Y desde esa verdad incuestionable deriva toda la ética cristiana. ¿Quién dice amar a Dios pero odia a su hermano? Es un mentiroso. No hay lugar para medias tintas. Su legado es la claridad desafiante de que la fe sin obras de amor está muerta. Pero quizás su contribución más sorprendente y esperanzadora es el libro del Apocalipsis. Escrito en la soledad de Patmos, es la prueba final de que Dios escribe derecho con los renglones torcidos. El desterrado, el perseguido, el último sobreviviente de una generación dorada, es el elegido para recibir la visión más grandiosa del futuro de la humanidad. Donde cualquier otro habría visto solo el triunfo del mal, Juan vio el Cordero inmolado de pie en el trono del universo. Donde otros solo verían caos, él vio el plan maestro de Dios, llevado hacia una consumación, un nuevo cielo y una nueva tierra. De aquí la lección eterna. Los momentos de mayor oscuridad en tu vida pueden ser el lienzo donde Dios pinte sus revelaciones más luminosas. La fe de Juan trascendió su circunstancia inmediata para abrazar la escatología, recordándonos que nuestra esperanza no está en que Dios arregle
todos nuestros problemas hoy, sino en que Él tiene el control final de toda la historia. Hoy, el legado de Juan está tan vivo como siempre. Sus escritos constituyen una parte fundamental del canon bíblico. Es el patrón de los teólogos, los escritores y todos los que buscan una relación profunda con Cristo. La tradición de la contemplación en la iglesia, de sentarse a los pies de Jesús como María en Betania, bebe directamente del espíritu de Juan. En un mundo cristiano a menudo dividido entre el activismo frenético y un intelectualismo frío, Juan nos ofrece un tercer camino, el discípulo amado que actúa desde el amor y piensa desde el amor, porque ha pasado toda una vida aprendiendo a reposar en el amor. Su historia no es un fin relicario para admirar, sino un modelo a imitar. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos tan ocupados haciendo cosas por Dios que hemos descuidado el simplemente estar con Dios? Nuestra fe ha madurado hasta el punto de poder ver en medio de nuestro propio exilio personal la mano soberana de Dios escribiendo un final de victoria. La voz de Juan, suave pero persistente, sigue cruzando los siglos para recordarnos la única cosa necesaria, permanecer en Él, porque Él es la vida. Sin Él, nada podemos hacer. Con Él, ni el exilio, ni la persecución, ni la misma muerte pueden detener el legado de amor que Él ha comenzado en nosotros. Tu historia con el amor eterno. Y así la historia de Juan llega a nosotros, no como un eco lejano, sino como una pregunta viva dirigida a lo más profundo de nuestro ser, del hijo del trueno al discípulo amado, del fuego que consume al fuego que calienta, ilumina y permanece. Su vida no es un manual de perfección, sino un testimonio de transformación. Nos muestra que Dios no quiere admiradores a distancia, sino amigos íntimos. No busca siervos que solo cumplan órdenes, sino hijos que descansen en su regazo y aprendan el ritmo de su corazón. ¿Y tú, dónde te encuentras en este viaje? ¿Reconoces en tu pecho el estruendo de un trueno sin canalizar la ambición, la impaciencia, el juicio severo hacia los demás? O tal vez te identificas con el Juan de la intimidad, anhelando una conexión más profunda con Dios, pero sin saber cómo escuchar su latido en el bullicio de tu vida. O quizás estás en tu propio exilio de Patmos, en un lugar de dolor, soledad o espera, de donde Dios parece silencioso. Cualquiera sea tu lugar, Juan te extiende la misma invitación que recibió. Ven y ve. No tienes que tenerlo todo resuelto. No necesitas apagar primero tus luchas internas. Comienza por acercarte. Reposa tu cabeza, con todas sus dudas y sueños, en el amor de Cristo. Deja que su verdad, no tus emociones, te definan. Permite que ese amor transforme tu impetuosidad en fortaleza serena, tu intimidad en misión y tu exilio en revelación. Tu historia con Él aún está escribiéndose y este es el momento perfecto para darle un nuevo giro. Nos encantaría ser parte de tu viaje. ¿Con cuál parte de la transformación de Juan te identificas más? ¿Su lucha con su carácter, su búsqueda de intimidad o su fe en medio del sufrimiento? Comparte en los comentarios una palabra, una lucha o una esperanza. Tu testimonio, así como el de Juan, puede ser la chispa de fe que otro corazón necesitaba encontrar hoy, porque al final su legado nos demuestra que la vida más poderosa no es la que hace más ruido, sino la que, arraigada en el amor, se convierte en un eco
que resuena por la eternidad.